Siempre cuando tengo una idea argumental y unos personajes, suele estar situada en un punto concreto en el tiempo, ¿no? Me ocurrió con Salamina, que iba a ser la batalla de Salamina. Pero siempre para comprender mejor tanto a los personajes como a la situación histórica, al contexto, siempre me remonto e intento hacer pues una especie de pequeño flashback, un prólogo. Esa es la idea primera. Y luego no sé por qué motivo siempre ocurre que me dejo llevar por el entusiasmo, que los personajes cobran vida propia y esos prólogos crecen muchísimo. Quinto Sertorio es un personaje que tiene bastante relación con España, con Hispania, porque acabó como una especie de general rebelde contra el bando de Sila en la guerra civil entre Mario y Sila, acabó asentándose aquí y casi montando una especie de república en paralelo. Ya eso de por sí es interesante. A mí me gustan mucho estos festivales porque a veces conozco a escritores de los que he leído, pero personalmente no tengo trato. Vuelvo a reencontrarme con otros, pero luego además tenemos una relación más estrecha con muchos lectores y con los medios y todo eso. Entonces yo creo que todo eso da una realimentación positiva. Yo, bueno, pues siempre que me invitan a algún evento de este tipo, pues asisto encantado.